Muy buenas a todos. Muy buenas, muy buenas a todos, digo. Y bienvenidos a Relojes Electrónicos. Este podcast lo quería hacer mejor en forma de vídeo, pero eh, tenía que aportar datos, hacer capturas, editar el vídeo, y la verdad es que no se me apetecía, no se me apetecía demasiado. Aparte que tampoco lo iba a hacer muy bien, así que prefiero compartirlo con vosotros en forma de podcast. Estoy buscando una cosa que se me acaba de olvidar, que se me había olvidado, que era uno de los datos que quería compartir con vosotros, pero que debí poner, a ver dónde, en, en la en el canal de Relojes Electrónicos debería estar, que era los datos en concreto de los negocios que va a prescindir Casio, o que tiene bajo vigilancia prescindir. Bueno, ya sabéis, Casio no va a desaparecer, pero puede que desaparezca la Casio tal como la conocemos hoy en día. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay varias cosas que se han unido y que propician el que Casio no le esté pasando muy bien. Desde hace unos meses ya sabéis que Casio prácticamente no ha lanzado modelos nuevos. No es porque no tenga ideas o porque no haya tenido planes, sino porque ha estado parada, ha estado bajo mínimos. En, en el pasado día 5 de octubre, eh, en Casio sufrió un ataque de ransomware. Un grupo de hackers, los Underground, denominado Underground, que se dice que son rusos, y que están apoyados por el gobierno ruso, se dice, y en represalia a las políticas japonesas respecto a Rusia y Rusia respecto a las japonesas, pues el gobierno ruso se cuenta que apoya a determinados hackers, y, y estos pues tratan de atacar a compañías japonesas, y una de las compañías que tenía una debilidad y que pudieron acceder a ella fue Casio. Pues bueno, como os digo, el pasado día 5 de, 5 de octubre, eh, Casio sufrió un acceso ilegal a sus sistemas, a sus servidores. Se le robó o le fue robada bastante información por este grupo de hackers. Estoy tratando de... A ver. Bueno, por este un grupo de hackers. La información supuso 204, más de 200 gigas, 204 y pico gigas de datos. De datos entre los que había documentos confidenciales de marca, documentos legales, información personal de empleados, de entrevistas de empleados temporales, no números de cuenta ni números bancarios, pero sí esa información. NDA, o sea, documentos de no difusión confidenciales, una cantidad de ellos que no se sabe, documentos que tenían que ver con el rol de cada persona en el organigrama de Casio, y obviamente las nóminas, la cantidad de dinero que recibía, etcétera. Información de patentes también, con documentos financieros, que aparte de lo que os decía, de lo que ganaban los sueldos de los directivos y de los empleados, documentos financieros con otras personas, con otras compañías, el trato con proveedores, etcétera. Información de proyectos y de próximos lanzamientos e incidentes diversos. Y eso hizo que fue tan grave la cosa que el presidente de Casio, en la sede principal de Tokio,
tuvo que reunir de urgencia un comité de emergencia, ¿no? Un comité para tratar de hacer frente a este asunto. También contrataron de inmediato una empresa de seguridad para que les minimizara, como se dice ahora, se les redujera el impacto. Y los hackers, mientras tanto, amenazaban con poner, pusieron datos públicos en la dark web, datos públicos, o sea, pusieron el sumario descargable de esa información, pusieron la información descargable, pero codificada, o sea, encriptada, y, y les pidieron a Casio casi 2 billones de dólares, 1.858.000 dólares. Casio dice que no va a pagar. De hecho, inicialmente dijo que ni siquiera habían exigido ningún rescate, ¿eh? Por darles esa información. Pero el grupo de hackers lo explicó muy bien en un archivo, en un TXT. Ya sabéis que los hackers no utilizan estas otras cosas más peliagudas, como PDFs y eso que tiene mucho riesgo. En un TXT pues hicieron público dentro de su grupo de Telegram y de su grupo en la dark web, bueno, y de sus contactos en la dark web, hicieron público un documento que es muy interesante, que en donde resumen prácticamente todas las condiciones que ellos les exigieron a Casio. Y se descubrió, gracias a ese documento, que les habían pedido efectivamente un rescate. Un rescate que deberían realizar poniéndose en contacto con ellos mediante vía chat, mediante el navegador Tor, que ya sabéis que es uno de los navegadores que hay entre la dark web, y les ponían una ID, un login y un password para realizar ese chat con ellos. Y les decía que tenían 3 días, les daban 3 días de plazo para pagarles, y si no, que ponían público esa información desencriptada. A día de hoy no se sabe si Casio pagó o no pagó. Yo creo que sí que pagó, pero bueno, es una opinión personal. Las compañías nunca te dicen que pagan, obviamente nunca dicen que pagan rescates. También es verdad que estos grupos pues dicen que no van a difundir la información, pero o sea, si no tienen ningún prejuicio a la hora de obtener y de robar esa información, ¿cómo se puede uno fiar de ellos para que luego no la vendan? Obviamente no la venderán a saco, o sea, no la venderán en bruto, pero sí que negociarán y sacarán beneficios de partes de esa información que compañías o de rivales de Casio, si quedan, pues les interese. Y entonces, bueno, pasadnos planos, pasadnos información, pasadnos tal, y no os pagamos 1 billón, pero os pagamos pues 100.000 dólares por un documento. Porque ellos sí que han difundido libre y a todo el mundo que pudiera acceder a ello, la información que habían robado, un listado de toda la información que habían robado. Bueno, mirad, es curioso, bueno, irónico y hasta gracioso sería si no fuese tan grave la cosa, sobre todo para Casio, que el propio grupo de hackers, el Underground, le dijera a Casio, se puso en contacto con ellos. Esta información no es pública de Casio, ojo, esta información es pública, viene de los propios hackers del grupo Underground, que conste. Esta información Casio no la divulgó, pero yo os puedo decir, porque hay documentación y existe, y además los hackers lo hicieron pública en la dark web, insisto, pues los hackers se pusieron en contacto con Casio no solamente ofreciéndole eso, y os digo que resultó un tanto gracioso porque le dijeron, mirad, si nos pagáis, además de daros la información, os vamos a decir cómo realizamos el ataque y cómo evitarlo y cómo resolverlo en el futuro para que no os vuelva a pasar, cómo corregir los fallos. Y además, la información os podemos dar asistencia sobre cómo volver a hacerla, activarla, a colocarla, ¿no? A hacerla funcionar de nuevo. O sea, cómo volverla a colocar en sus servidores. Porque, bueno, muchos pensáis, yo he hablado con alguna persona como Guti y me ha dicho, bueno, es que, claro, todas las empresas tienen copias de seguridad. Bueno, estos equipos de hackers son equipos muy sofisticados, muy especializados y saben muchas cosas, las saben todas. Y, no se las saben todas porque sí sé que se saben muchas cosas. Y, como os digo,
son equipos muy especializados y ellos han tenido la precaución de todas las copias de seguridad borrarlas, eliminarlas o si no podían hacerlo, inutilizarlas. De hecho, la información que descargaron, una vez descargada en el servidor, en los servidores de Casio, se la bloquea, que es lo que hace el ransomware. La codifica y la hace inaccesible. Algunos os preguntaréis cómo es que accedieron ahí, cómo accedieron a ese exploit. Bueno, pues cómo accedieron a esa información. Bueno, mediante un exploit. mm, em, hay, a ver, hay personas expertas no sé cómo llamarlos, anti-hackers o lo que queráis llamarlos, bueno, expertos informáticos en seguridad, como el 2TNCC Group, que de hecho dedicaron uno de sus reportajes en sus comunicaciones o sus revistas oficiales o sus publicaciones a este ataque, y también en otros sitios se sabe, ¿no? O se conoce que es lo más lo que se ha divulgado, y parece ser que es lo más factible, que ha sido un exploit mediante la vulnerabilidad CVE 2023-36884, perdón, que permite ejecutar un RCE, un Remote Code Execution, o sea, ejecución remota de código, mediante Microsoft Office. Dicho de otra forma, y para que nos entendamos todos, en los sistemas de, de los servidores o en los sistemas de conectados con los servidores de Casio, tenía instalado Windows. En Windows tenía instalado el Office. En el Office hay esa vulnerabilidad y mediante ella pues accedieron. El Office todo el mundo lo sabe, es un queso gruyere, es un auténtico, vamos, un agujero enorme de entrada bueno, siempre lo fueron todos estos programas, estas suites, porque como pueden ejecutar macros y demás scripts, pues entonces siempre fueron tuvieron bastante debilidad en ese aspecto. Bueno, pues ha sido esa vulnerabilidad la que les permitió a los hackers iniciar una sesión y a las 8 de la mañana se produjo, a las 8 de la mañana obtuvieron la información y luego a las 8 de la mañana de la hora Moscú, bueno, la hora rusa, no sé si estarían en Moscú, aunque dicen que la base está en Moscú, bueno, da igual. Ellos públicamente dijeron que a las 8:15 por ahí, que sería su horario local, sea donde estuviera. Y, y a continuación, pues no recuerdo bien cuánto tiempo estuvieron, pero me parece que fueron horas. Bueno, 200 gigas no se pasan así como así de información. Estuvieron horas o sea, con la conexión abierta y tranquilamente operando. Casio el día 10 lanzó un comunicado y en él dijo, que ya os comentamos y ya os lo pusimos en Zona Casio, en él dijo que bueno, que se habían visto afectados y más o menos todo esto, un comunicado escueto y bastante diplomático, en donde no contaba muchas cosas, solamente eso. El comunicado en el día 11 de octubre, el comunicado lo, le añadieron algunos más detalles y eh, bueno, añadieron medidas que iban a tomar la compañía, etcétera. Luego, Ayuko Hara, que es es la portavoz de la empresa, de la compañía Casio, salió al paso diciendo que desconocían todavía las cifras exactas cuando apareció, que creo que fue el día 11 o mediados de octubre. No, igual fue algo después, el día 23 o por ahí. Bueno, dijo Ayuko Hara que
que la expansión del ransomware en sus sistemas se vio obligada a Casio, debido a ello, a desconectar sus servidores del resto de la red de Casio. Eh, por lo tanto, proveedores, peticiones, reparaciones, de hecho reparaciones las anularon y se quedó todo en el aire. También fue Yoko Hara la que dijo que no se conocía que les hubiesen pedido ningún rescate. Eh, Ningún rescate, cuando el día 5 ya se sabía. O sea, el día 5 el grupo de hackers había dicho que les había pedido esos casi 2 billones. Para que veáis cómo juegan estas cosas, y obviamente casi no va a reconocer que les ha pagado. Que por supuesto yo creo que sí que les ha pagado. Según se dice algunas fuentes, pues no solamente el impacto en la estructura de Casio, sino también la confianza de sus proveedores y agentes que trabajan con ellos se había visto muy afectada. Claro, se ha comprometido muchísima información privada. Eh, y bueno, Yayoko Hara dijo que que se temían o se esperaban que hasta finales de noviembre ellos no iban a poder recuperar la normalidad en Casio. Hasta finales de noviembre. Esto quiere decir que toda la campaña de Navidad pues se las ha ido casi al garete. Han podido sacar las 2 ediciones especiales, podríamos decir, de los File Series, el DV5000R y el DV5600RL, para salvar los muebles, pero todos los productos confidenciales que iban a lanzar han sido filtrados. Bueno, no, yo no tengo, perdón, yo no tengo esa información, pero sí que la tiene seguramente bastante gente, y sí que la tienen los hackers. Y bueno, todo eso ha sido la verdad un auténtico varapalo para Casio, que yo lo estaba pasando bastante mal. Y esto ha afectado también a sus cuentas. No es poco el dinero que les han pedido, que aunque yo creo que han negociado y obviamente les habrán pedido esto. Es como cuando te compras un auto, ¿no? O una moto, una cosa así. Te pides al vendedor, el vendedor te pide un dinero, pero luego tú regateas con él, ¿vale? Pues habrá sido así. Obviamente no se lo habrán rebajado a $100.000, pero alguna rebajita sí que les habrán hecho. Veréis, los expertos, y no lo digo yo, no lo digo yo, esto que quede claro, sino que lo dicen los expertos en seguridad y en informática, y uno de los mayores expertos es el sitio web de Security Lab, que está en la dirección, todos podéis consultar en securitylab.lat. Pues Security Lab, esta gente que es de Positive Technologies, mencionaron, y comentando este ataque, decían que podría ser el fin del negocio, podría ser incluso el fin del negocio para Casio. Podría ser incluso el fin del negocio para Casio. Fijaros, hasta qué punto estos expertos han visto la gravedad y han notado la gravedad de este ataque como para llegar hasta ese nivel, hasta la desaparición de Casio como tal. En el último informe de Casio, un informe corporativo, decían que iban a despedir a 600, perdón, despedir es una forma muy dura de decirlo, ellos dicen prejubilar, a 650 personas. 650 personas, para que os hagáis una idea, es como si cerrasen 2 fábricas, ya os lo he puesto también en el canal, 2 fábricas de SKMEI a la vez. O sea, SKMEI tiene unos 300 empleados. Pues es como si cerraran más de 2 fábricas de un gigante como SKMEI. Para que os hagáis una idea de la cifra. Casio tenía en torno a los 21.000 empleados. Creo que ahora está, no sé, no hablo por así de memoria, pero creo que ahora está por detrás de Citizen y por detrás de las grandes, obviamente. Y están, no sé si por 14.000, 11.000, una cosa así. Ha bajado muchísimo en empleados. Ha despedido a muchísima gente. En España han despedido a casi todos. Quedan 4. Y eso lo han hecho, han pasado tijera en todos los sitios. Han subido precios, han pasado tijera, han buscado beneficios.
Aparte de eso, que, las líneas que tenían de negocio, muchas de ellas las han cerrado. Y... Uy, lo he perdido. A ver. Muchas de ellas las han cerrado, como os decía. Así. Muchas de ellas las han cerrado, como, bueno, ya sabéis todos, las cámaras fotográficas, etcétera. Pero han cerrado también la línea de terminales empresariales, o sea, Casio fabricaba, y era bastante potente, terminales, lectores de códigos de barra, etcétera. Incluso fabricó, llegó a tener una edición especial de WSD 20, o sea, el reloj con Android Wear para el mundo empresarial. Luego actualizó sus terminales con Android y a partir de ahí se acabó. Metió Android y se acabó. Ya cerró la línea. O sea, Android supuso el fin de su línea de productos empresariales, perdón, para almacenes, o sea, para líneas de distribución. También otro aspecto bastante notable que ha pasado desapercibido, porque se ha dicho, bueno, cerró la línea de videocámaras, que tenía muchas, perdón, de proyectores, que tenía muchos libres de mercurio y todo eso. Hubo un tiempo en que los publicitaba y vendía bastantes. Era el líder, uno de los líderes, junto con Seiko, Exxon Seiko, y la línea de cámaras fotográficas, pero no se habla de estas otras líneas empresariales, que en teoría iba a ser una de las que les iba a dar beneficios a Casio a largo plazo, porque todas estas líneas de negocio de consumo iban a ir a menos y esas deberían ir a más, junto con la de medicina. Y además, porque lo habréis visto en muchos sitios, en muchos establecimientos, cajas registradoras de Casio. Casio llegó a sacar cajas registradoras y paneles de publicidad. Paneles de publicidad para la venta en carnicerías donde te podían ofrecer la carne y demás, en restaurantes donde paneles te ponían el menú del día. Pues las máquinas, eh, las máquinas de registradoras, pues es otro de los negocios que ha cerrado. O sea, ha cerrado también esas dos líneas de negocio, que poco se dice, pero las ha cerrado, poco se habla de ello, y está en el punto de mira, han admitido que tienen problemas y están bajo el punto de mira la división de sonido y la división, o sea, los productos musicales, teclados y demás, y la división de diccionarios electrónicos, que en Japón vendía bastante, pero que también está en horas bajas. Tanto es así que lo que han hecho, que antes era una unidad de negocio en la sección de relojería, ahora la han pasado a división, porque es el negocio más importante de Casio y se ha quedado centrado en relojes. Lo que más beneficios le da a Casio, bueno, lo que le da beneficios, no lo que más, lo que da beneficios es la relojería. Es cierto que en calculadoras sigue siendo líder porque es uno de los pocos agentes que hay, pero con la amenaza de ordenadores, smartphones y demás, las calculadoras tampoco, fuera del ámbito académico, tampoco tiene mucho que decir, y Casio tampoco es de lo mejor, porque a nivel universitario se eligen otro tipo de fabricantes. Así que han quedado solamente los relojes como punto de salvación de Casio. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que este final de año, que deberían ser un final de aprovechar las ventas, Casio no ha podido aprovecharlo precisamente por el ataque. El ataque ha supuesto no solamente el daño en sí, sino también genera desconfianza, porque la información de todos sus proveedores, información confidencial, información de sus miembros, de trastos de negocios, ha quedado expuesta. Claro que habrán pagado, eso vamos, supuestamente, yo no lo sé si lo han pagado o no, pero quiero decir, en mi opinión, han pagado, en mi opinión, insisto, han pagado el rescate, sea lo que hayan pagado, pero esa información nadie te asegura que ya no vaya a salir
Es cierto que los hackers dicen que ya no lo van a publicar, pero ¿quién se fía de los hackers? Y obviamente no lo van a publicar, como os decía, en bruto, pero sí que la van a publicar o sí que lo venderán a trozos, por decirlo de alguna manera. O sea, si a ti te interesa esta parte, pues tú me pagas por esta parte. O sea, gente que no tiene ningún escrúpulo en hacer este tipo de operaciones, como luego va a tener escrúpulo a la hora de vender ciertos documentos obtenidos, ¿sabéis? Bueno, pues duros momentos para Casio. A mí me da lástima. Habéis notado, como os decía al principio, que durante estos meses no ha lanzado casi nada y es que ha estado cero. Ha estado sin poder hacerlo, vamos. Tenía servidores encriptados, no podía trabajar con ellos y con los que podía trabajar no se arriesgaron porque podían tener más vulnerabilidades. Y esto les ha afectado mucho, les ha afectado a nivel de reputación y a nivel de capital, obviamente, pero es que además veníamos de una temporada en donde Casio tampoco le iban muy bien las cosas, así que se ha unido todo. Yo lo siento por Casio, aunque también es verdad, no voy a decir que nadie se lo merece esto, ¿eh? No hay que ser eh, tan ruin porque yo creo que nada, bueno, creo no, nadie se lo merece, ni ninguna empresa, ni particulares, ni nada. Y a mí me duele que Casio esté en esta situación. Pero es cierto que es una situación que en parte se han buscado ellos. En parte se han buscado ellos porque los productos que han lanzado no era de lo mejor, los precios cada vez suben más y luego tanto las páginas web, el software que tienen, todo eso estaba súper desfasado. Todo eso se lo habíamos dicho a todo el mundo, no hacían caso de nada. Las páginas ahora de Casio van fatal. No sé quién les compre su tienda, pero va también fatal. Y yo, desde luego, no me arriesgaría a comprarles en su tienda oficial, quiero decir. Pero bueno, dejando de lado todo eso, lo cierto es que la filosofía de Casio, que hace poco preguntó a sus empleados qué querían de Casio en el futuro, y decían, bueno, creatividad, ayudar a la humanidad, sí, sí, todo muy bien, muy buenas palabras, pero ¿cómo vas a ayudar? Con una tecnología obsoleta, ofreciendo menos que los demás y encima pudiendo tener en tus relojes MIP, displays STN a precios mucho más competitivos y no lo haces. Vendiendo Moodmaster de 600 euros, ¿piensas favorecer a la humanidad? O a tus clientes, por lo menos. Bueno, la estrategia de Casio, lo que piensan hacer, pues ellos dicen engatusar, bueno, no dicen engatusar, dicen convencer al público joven de que adquiera sus relojes vintage, uno de los pasos que quieren dar. Pero esos relojes vintage los venden a 60 euros y siguen siendo los mismos a 168 con una tecnología de hace pues más de 30 años. Bueno, más y tanto, ¿eh? Y en Gisoft, que en Gisoft tienen un filón, contratan a embajadores que nadie conoce. Hay un embajador europeo que yo no sé quién es y vosotros seguramente también, tampoco. O sea, y hay otro embajador español que yo no sé ni quién es, debe ser un rapero o algo así, y seguramente que vosotros tampoco habéis oído hablar de él. O sea, gente a la que le están dando dinero, con la que invierten dinero y luego no se sabe nada de ellos. Yo creo que deberían apoyar más al público fiel, que hay mucha gente, como vosotros, y lo habéis demostrado, lo demostráis cada vez que entráis en relojes electrónicos, que sois muy forofos de Casio, que podéis apoyarles y difundirles mucho, que incondicionalmente, pase lo que pase, estáis con la marca, pero ellos, en lugar de apoyaros, hacen todo lo contrario, os intentan sangrar. Y yo eso no lo veo bien. No lo veo bien. Y luego no veo bien lo que os te comentaba siempre. Los productos populares de Casio, que antes lo eran, ahora no lo son. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que otras marcas chinas les están cogiendo su posición. Casio acabará siendo elitista. Bueno, yo no creo, como decían los expertos estos, que Casio fuese a desaparecer, pero acabará siendo elitista. Pues es una posibilidad. Es una alternativa que les queda, vender relojes desfasados,
con los materiales todo lo buenos que queráis, que bueno, que la bioresina ya sabéis que tampoco es tan buena porque se han hecho estudios de la bioresina que utiliza Casio, de las bioresinas estas, resinas a partir de productos vegetales y tal, y se ha descubierto que son peores que los materiales plásticos, así que tampoco es la solución ni es la panacea. La solución lo deben saber ellos, lo sabrán ellos por dónde quieren tirar. Yo no soy quien para decirles lo que tienen que hacer. Lo que sí es cierto es que están pasando horas duras. Yo estoy con Casio, en relojes electrónicos siempre hemos estado con ellos y yo les apoyo. Y si quieren algo de nosotros o les podemos hacer algo, por nosotros no va a ser. Pero, pero el futuro que tiene Casio, yo espero que mejore y que vuelva a sus orígenes, de verdad. O sea, vuelva a ofrecer buenos relojes a precios competitivos y pueda seguir teniendo productos imaginativos y que encandilen. Pero no sé, mucho tiene que cambiar porque me da a mí que si no van a ir desapareciendo líneas y líneas y líneas y se va a acabar quedando solamente G-Shock. Y entonces Casio se acabará convirtiendo en G-Shock, que claro, por un reloj que un G-Shock de 100 euros tiene unos beneficios, unos márgenes de beneficios brutal, porque no debe costar más de 10 o 20 euros, y ya apuntando muy alto, pues será lo único de lo que puedan vivir. Pero ¿hasta cuándo podrán engatusar o encandilar a la gente con eso? Ahí queda, ahí queda la pregunta y la duda. Pero espero que aprendan la lección y que sepan resurgir o levantarse de estos reveses. No supieron hacerlo cuando la pandemia, lo hicieron muy mal dándole la espalda a las tiendas físicas que les apoyaron desde siempre, y ahora me parece que van por los mismos derroteros. Y lo siento mucho, pero si Casio nos falla a todos, yo desde luego no voy a aconsejar Casio. Aconsejaré algún reloj que vea que es competitivo, pero desde luego no como marca.